¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este es Espacio Diverso, una coproducción entre el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED, y Justicia TV, un espacio para hablar, discutir, reflexionar sobre temas relacionados con la discriminación y la igualdad en la Ciudad de México. El día de hoy vamos a hablar sobre personas en situación de calle. Resulta muy importante comprender el concepto de poblaciones callejeras. A lo largo de la historia ha habido distintas formas de nombrarlas. Se empezaron a utilizar para referirse a un fenómeno que se encontraba invisibilizado. Este tipo de conceptos como poblaciones callejeras, personas en situación de calle. En la década de los 70 se empezó a visibilizar a los niños y niñas que ocupaban la calle para sobrevivir como niños de la calle. Organismos internacionales como UNICEF ayudaron a colocar conceptualmente estos elementos. No obstante, el foco de atención o de alerta mundial era evitar que más niños y niñas estuvieran en la calle, lo que motivó que la cuestión se atendiera desde una perspectiva paternalista, de tutelaje hacia las personas en situación de calle. El Censo de Poblaciones Callejeras de 2017 contabilizó a 4.354 personas que vivían y sobrevivían en las calles de la Ciudad de México y 2.400 personas que habitaban en albergues públicos y privados. El 1.9% eran niños o niñas, mientras que hombres entre 18 y 40 años representaban el grueso de la población. De acuerdo con los más recientes resultados del censo del 2020 del INEGI, en la Ciudad de México hay 1.242 personas que viven en refugios y 1.226 personas sin vivienda, a las que se suman 10.477 personas que viven en locales no construidos para habitación, que no son contempladas como poblaciones callejeras propiamente, sobre esto vamos a hablar ahorita, pero en muchos casos, dependiendo del inmueble, viven en condiciones muy precarias. La respuesta a este fenómeno no ha sido homogénea, pues mientras que las organizaciones de la sociedad civil con una perspectiva de derechos humanos realizan acciones de apoyo a las poblaciones, algunas perspectivas violentan sus derechos con modelos que buscan curar sin analizar todas las aristas del fenómeno. El Caracol nace hace más de 20 años, después de un análisis de los modelos de atención existentes que les llevó al concepto de poblaciones callejeras y a reconocer desde un ámbito demográfico que hay colectivos humanos en todo el mundo, sobre todo en las grandes ciudades, que el Estado tiene que reconocer como población, como colectivos en las calles que comparten una cultura muy particular y que necesitan políticas públicas para mejorar sus complejas condiciones de vida. A partir de un entendimiento más comprensivo del fenómeno, fue evidenciándose que no solo son niños, niñas, jóvenes, sino que hay una diversidad de poblaciones, colectivos que diseñan estructuras como grupos poblacionales, comparten elementos económicos y estructuras sociales parecidas que han desarrollado una cultura, un lenguaje y formas de relacionarse aún desde la exclusión. El Caracol es una organización que está representada en la Asamblea Consultiva del COPRED y que me da muchísimo gusto recibir el día de hoy aquí en este programa a Luis Enrique Hernández Aguilar, quien es su director, y a Alexia Moreno Domínguez, quien es coordinadora ejecutiva de esta organización. Y pues muchísimas gracias. Antes de pasar a darles la palabra, quiero darle las gracias a Nidia Díaz por la interpretación en lengua de señas para hacer este programa accesible para todas las personas. Y bueno, pues es que hay muchísimas cosas que conversar, Luis Enrique y Alexia. Yo creo que hay muchos temas. Tenemos nuestro diagnóstico sobre gestión menstrual, tenemos su informe recién presentado sobre el acceso al derecho a la salud, pero me gustaría empezar justo por el concepto de poblaciones callejeras o personas en situación de calle. Y sobre eso me gustaría que nos platicaras un poco más, Luis Enrique, por favor. Pues gracias, Gera. Siempre es un gusto tener la oportunidad de platicar con distintos auditorios y creo que esta es una gran oportunidad porque fíjate que el concepto de población callejera nace precisamente de nombrar a una realidad que estábamos viviendo y que la idea de pensar que estaban en una situación de calle ya no nos estaba dando los elementos necesarios para atender una serie de condiciones que cuando decimos complejas no es que sean difíciles, sino que tienen como distintos nódulos, como si fueran una red, como distintos puntos de encuentro y que desde el tema de la situación de calle no se alcanzan a identificar. Uno de ellos, tal como tú lo planteas en tu introducción, es la parte demográfica. Si pensamos que las personas están en una situación, la situación por lo regular se delimita por tiempo y espacio.
¿no? Y lo que buscamos es que las situaciones complejas sean en realidad el menor tiempo posible en los espacios difíciles, en este caso que es la calle, y estamos esperando que la situación dure poco y para eso hay programas, apoyos, albergues. Pero ¿qué pasa cuando la situación nos dura años o incluso para algunas personas décadas? Yo creo que es ahí donde, desde el análisis de lo que se llama en el mundo de la demografía, las demografías emergentes, es decir, los elementos de colectivos humanos que van como encontrándose y que antes no veíamos y ahora los vemos de manera masiva, nos ayuda a identificarlos como grupos de población. Es decir, estamos hablando de una demografía emergente en todo el mundo, desde lo que conceptualmente han llamado el sinogarismo, esto que tú bien planteabas en tu introducción. O sea, hay personas que no tienen hogar, que no tienen un techo donde resguardarse, pero dentro de esas personas hay una diversidad. O sea, personas que por un día se quedan sin hogar y tienen una red de apoyo. Personas que tienen unas semanas sin vivienda, pero encuentran un programa que les apoye. Personas que hoy tuvieron un problema y te tuvieron que dormir en la calle, pero al final siempre termina habiendo una red inmediata, su familia, la comunidad, algún programa social que les apoye. Pero ¿qué pasa cuando ni la familia, ni la comunidad, ni los programas gubernamentales alcanzan a apoyar a colectivos que comienzan no solo a dormir en la calle, sino a hacer de la calle un espacio de vida? Y esto de verdad es muy complicado de explicar, porque ahí encuentran sus amistades, encuentran muchas veces sus parejas, encuentran un lugar para sentirse seguros, aún con lo violento y complicado que puede ser la calle, encuentran un lugar de identidad con otros de sus pares, y es ahí donde la dinámica de la situación se empieza a convertir en un colectivo humano que aún con lo, insisto, lo adverso que es la calle, comienzan a sobrevivir. ¿Cómo le llamamos a eso? Ya no es una situación, ya no es una condición, no es solamente la lógica del sinogarismo, o sea, sin no tener una vivienda, sino se vuelve una dinámica donde confluyen tu identidad, tus relaciones económicas, tus relaciones sociales, ¿no? Pero sobre todo, una convivencia desde la exclusión. Si estos elementos se amalgaman, ya estamos hablando de poblaciones donde no solo tiene que dar una respuesta los órganos de bienestar o desarrollo social, tienen que dar una respuesta la antropología, el ámbito médico, la demografía, es decir, empezamos a necesitar no solo apoyos humanitarios en una lógica de emergencia, no solo apoyos sociales, sino donde todas las áreas en una lógica multidisciplinar puedan ir aportando, no solo para analizar, sino para dar respuesta a estos fenómenos complejos que enfrentamos en el mundo. Sí, justo como decíamos, ¿no? Y que se encuentran en todas las grandes ciudades, ¿no? Y En que todas las ciudades. Sí, a exclusivos. menos yo he tenido la oportunidad, digo, por el trabajo que realizo, de verlo en Europa, donde es un fenómeno básicamente de adultos, en América Latina, donde son fenómenos como en México, donde hay de todas las edades, desde niños hasta personas mayores. Digo, recordaremos casos lamentables como el cartucho en Colombia, este, no sé, no sé, este lugar donde vendían crack, Cracovia, una cosa así le llamaban en Sao Paulo, ¿no? Es decir, estos lugares donde, además de estos colectivos de población callejera, comienzan a coexistir con otras dinámicas complejas y que se vuelven un verdadero problema para las entidades de gobierno. Sí, claro, y por eso es importante adoptar esta perspectiva. Alexia, me gustaría conversar contigo justo sobre las dinámicas de exclusión y de discriminación que enfrentan las poblaciones callejeras en el trabajo que realizas desde Caracol. ¿Cómo nos puedes, digamos, visibilizar este tipo de conductas de exclusión, de discriminación que viven las personas que viven en la calle? Claro.
Mira, creo que dentro del trabajo de calle y después de tanto tiempo acercándonos a la población, hemos identificado diferentes eventos que violan los derechos de las poblaciones callejeras y les discriminan. Por ejemplo, hemos documentado muchas veces negación de servicios, ¿no? Como el acceso a temas de salud, el acceso a trámites de documentos de identidad, el acceso a la justicia. Es decir, hay una serie de servicios que el Estado facilita y que otras poblaciones tienen como mayor acceso, en donde la población callejera se ve discriminada por su apariencia física, porque a lo mejor su higiene no es la esperada por la o el servidor público y porque no cuentan con los documentos de identidad necesarios para acceder a estos servicios, ¿no? Lo que se vuelve muchas veces un problema porque, pues comúnmente les piden, por ejemplo, demostrar que son la persona que dicen ser a través de una identificación, de un acta de nacimiento, de un comprobante de domicilio, que con la población callejera es súper complicado tener, ¿no? O sea, no podemos tener una credencial de elector porque no existe un comprobante de domicilio que les permita hacer el trámite. Entonces, son como cosas que van obstaculizando cada vez más el acceso a estos servicios. Lo otro es que hemos identificado por parte de la comunidad y las y los servidores públicos eventos de discriminación por su aspecto físico. Y te pongo un ejemplo. Cuando inició la pandemia por COVID-19, nos tocó levantar testimonios de gente de población callejera que nos comentaban que no les permitían entrar al metro, ¿no? Porque eran personas que en su aspecto se veía desaliñado, que probablemente no habían podido asearse en varios días porque los albergues a donde acudían estaban cerrados. También nos comentaban que en las noches, en algunas zonas, las mismas vecinas y vecinos iban y les rociaban agua o agua con cloro bajo esta lógica de creer que eran un foco de infección porque no contaban con las medidas sanitarias necesarias para reducir el riesgo de contagio de COVID-19, ¿no? Y estos eventos los fuimos documentando mucho, sobre todo en el centro de la ciudad. Otra de las cosas que hemos identificado, y aquí un poco englobando la perspectiva de género, incluyéndola, es que en el caso de las mujeres, por ejemplo, existen diferentes eventos de discriminación porque son mujeres que no cumplen con los roles que socialmente se nos asignan a las mujeres, ¿no? Como en esta lógica de vivir en una casa, estar siempre limpias, dedicarse a tareas exclusivas del hogar. Las mujeres de población callejera son mujeres que han adoptado un aspecto un poco más masculino porque la vida en calle pues así se los obliga, pero también son mujeres que se dedican a tareas que socialmente están asignadas a los hombres, ¿no? Se acuestan en vidrios, limpian parabrisas, hacen barras, entonces eso les ha provocado vivir discriminación por parte de la comunidad y otras personas, además de que se parte del prejuicio de que una mujer que vive en la calle no tiene las capacidades físicas, económicas y demás para ejercer su derecho a ser madre, lo que desencadena muchas veces eventos de separación familiar en donde las mujeres de población callejera no, pues tardan hasta año y medio tan solo en ver a sus hijas e hijos, ¿no? Y ya sin hablar como de todo este proceso para la reintegración, en donde comúnmente se les discrimina y vulnera aún más, partiendo de la lógica de que son ellas quienes tienen que comprobar que son mujeres dignas de criar o cuidar a sus hijas e hijos, ¿no? También hemos identificado que viven diferentes eventos de violencia por parte de los hombres del grupo, de los vecinos o gente que está cercana al grupo, y cuando intentan acceder a temas de justicia, vuelve a ocurrir lo mismo, ¿no? La victimización, la discriminación, los malos tratos, porque son mujeres que viven en la calle. Entonces, yo siempre tengo muy grabada una frase de una compañera de calle que dice, ¿no? Que si las mujeres que vivimos diferentes tipos de violencia y de discriminación, las mujeres de calle lo viven al doble, ¿no? Por ser mujeres y por ser mujeres de población callejera.
Entonces creo que es algo como muy importante considerar porque entonces se cruzan dos características que las vulneran aún más. Alexia, tú participaste directamente en el diagnóstico de gestión menstrual en mujeres en calle. ¿Con qué te quedas de ese diagnóstico? ¿No? Digo, obviamente aquí el programa no nos da para hablar sobre todos los resultados, pero ¿qué observaron cuando hicieron todos estos grupos y estas encuestas con las mujeres y personas menstruantes en calle? Pues creo que de las partes más significativas de esta investigación, en primer lugar es evidentemente visibilizar que hay mujeres viviendo en la calle y mujeres y personas menstruantes viviendo en la calle y que necesitan que se gestionen acciones desde la sociedad civil y desde el Estado que les faciliten como todo lo que tiene que ver con el proceso menstrual, ¿no? El acceso a insumos de gestión menstrual, información clara, atención para la salud, pero creo que algo que es muy significativo es todos los testimonios y que están plasmados en el informe, todos los testimonios que las mujeres y otras personas menstruantes nos daban, ¿no? Desde que pues no tenían información sobre el tema, que acceder a espacios de higiene para ellas era algo muy complicado porque se partía de la idea de que iban a ensuciar los baños, las regaderas a donde acudían, y digo, al final esos espacios son para eso, ¿no? Son para la higiene y se ensucian, ¿no? Otra de las cosas que a mí me parecía muy sorprendente era que en todo lo que nos contaban, pues no existían espacios gratuitos para ellas y espacios que les brindaran seguridad durante su periodo menstrual. Y esto lo coloco porque nos hemos dado cuenta, y ellas lo mencionaban, que los espacios de higiene no están pensados para ellas. Comúnmente son espacios compartidos, que a lo mejor no tienen las medidas de seguridad y privacidad necesarias, y de por sí el tema de la menstruación sigue siendo un tema tabú y de estigma en muchos contextos. Con ellas eso se complica todavía más al no contar con estos espacios seguros y con acceso a servicios de agua y saneamiento que les faciliten el cuidado de su higiene y de su persona como tal, ¿no? Entonces creo que es importante resaltar este informe y esta investigación porque nos permite darnos cuenta que también en la calle hay mujeres y personas menstruando que no están consideradas en muchas de las agendas del Estado y en las agendas feministas, y creo que eso es muy triste. Y creo que puede dar pie a empezar a hacerlas visibles dentro de estas agendas que afortunadamente ahora están teniendo como mucha visibilidad, ¿no? O sea, yo reconozco mucho el trabajo de las compañeras que han estado impulsando estas agendas, pero creo que ahí hay un área de oportunidad para hacer visible que no todas las mujeres atravesamos estos procesos de menstruación en igualdad de condiciones y que entonces tenemos que gestionar espacios y medidas para incluirlas a ellas. Alexia, muchas gracias. Este diagnóstico se puede consultar en la página del COPRED y vamos a hacer un corte y vamos a platicar sobre el informe que presentó Caracol recientemente sobre el acceso a la salud en la situación, en el contexto de la pandemia, y a platicar específicamente cómo les ha ido a las poblaciones callejeras en el contexto de la COVID-19. No le cambien, estamos en Espacio Diverso. Pues estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre poblaciones callejeras. El concepto de poblaciones callejeras, como ya estábamos platicando, ayuda justamente a dimensionar esta complejidad de las personas que necesitan una serie de intervenciones específicas y diferenciadas, porque cuando se habla de situación de calle, lo que se intenta resolver es la situación. Y justo la pandemia ha puesto en jaque a las poblaciones callejeras, como a varios grupos de atención prioritaria, pero justamente las personas que viven en calle pues no pudieron adoptar varias de las medidas pretendidamente neutrales que se nos recomendaron para hacer frente a la COVID. Quédate en casa, pues no era factible. Lávate las manos, pues sin acceso al agua y saneamiento muy difícil. Utiliza un cubrebocas, utiliza gel,
pues difícilmente también las personas en calle podían tener acceso a estos productos. Entonces, pues en este bloque, a mí lo que me gustaría platicar contigo, Quique, es, pues, ¿a qué obstáculos y dificultades específicas se han enfrentado las personas en situación de calle o las poblaciones callejeras? Fíjate que tal como identificas, la pandemia nos dejó ver cómo había algunos sectores de la población que enfrentaban un tema tan complicado de la peor manera, ¿no? Yo creo que el primer tema que identificamos era, y que sucede mucho con la población de calle, pero en este momento fue muy complicado, es el acceso a la información. Cuando pensamos en información, parece como que dentro de todas las estrategias que se implementan, la información es lo primero que nos tendría que llegar para poder tomar decisiones entre qué hacer y sobre todo cómo protegernos. El gran asunto aquí está en que por lo regular en las distintas campañas se utiliza información universal o información general, que parece que va a llegar a todos los colectivos poblacionales. La realidad es otra. Y pondré aquí dos ejemplos. Ni todas las personas contamos con los medios técnicos o tecnológicos para que nos llegue la información, es decir, tele, radio y ahora redes sociales o internet. Ni todas las personas entendemos el lenguaje en el que llegan los contenidos. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Que hay muchísimas personas que quedan en desventaja social y cultural cuando hay una campaña de las dimensiones del COVID. Pues estábamos hablando de una pandemia, de un tema mundial donde había información de todas partes del mundo, ¿no? Y donde parecía que todo el mundo podíamos entender desde qué era un cubrebocas, cómo se tenía que usar, por qué el lavado de manos, por qué la importancia de quedarse en casa, pero además de eso, cómo enfrentar todos los temas asociados a una pandemia de ese tamaño. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Que la población no tenía acceso a la información. No estaban llegando los mensajes, ni los generales, porque no tenían acceso a estos medios, cuando les preguntábamos si sabían qué era el COVID, qué era, cómo se transmitía el virus, nos decían no. De hecho, meses después de que todo había avanzado, estoy hablando que sería por agosto del año pasado, ya llevábamos varios meses con esto, un señor que estaba afuera de la Basílica de Guadalupe, me acerco, le ofrezco cubrebocas y le empiezo a hacer la plática, ¿no? Como que estaba haciendo ahí, y de repente me dice, pues le recibo los cubrebocas, muchas gracias. Le digo, oiga, es que el virus, la vacuna, y me dice, no sé. Le digo, entonces, ¿por qué trae cubrebocas? Yo veo que toda la gente lo usa y yo me lo pongo. A eso me refiero con el acceso a la información. Los otros temas que comenzamos a ver a nivel de dificultades tenían que ver con la discriminación. Esto que ya Alexia puntualizaba en el bloque anterior, donde vivieron mucha discriminación. O sea, este tema que te aventaran agua con cloro, que los médicos, médicas, enfermeras vivieron, o sea, en el transporte público, porque la alarma fue mundial, o sea, todo el mundo teníamos miedo de contagiarnos. Y eso que vivieron este sector de salud también lo vivió la población en calle. Perdieron sus trabajos, los que habíamos logrado que accedieran a la educación con sus hijos e hijas dejaron de ir a la escuela. La violencia policíaca se incrementó porque les empezaron a correr de los espacios públicos. Comenzamos a documentar detenciones arbitrarias, ¿no? Los acusaban de cualquier cosa y bueno, personas que terminaron detenidas y privadas de libertad. Bajo esta idea de que los niños corrían riesgo, pues empezamos a ver temas de separación familiar. Es decir, la población que estaba viviendo en las calles o que estaba en este tránsito de dejar la calle, comenzó a vivir, insisto, una serie de discriminaciones, violencias por parte de entes del Estado de una manera brutal. O sea, por lo tanto, luego vimos que no tenían elementos para, bueno, alimento, porque no podían trabajar, no tenían dinero, y empezamos a ver mujeres que empezaban a vivir temas de depresión, ¿no?
Entonces, sí, la verdad la estaban pasando muy, muy, muy mal. Y Quique, cuéntanos, la Brigada Roja de Caracol, pues acercó la información, entiendo, y trabajó, digamos, con las poblaciones justo para informarles y sobre todo decirles cómo podían cuidarse. ¿Ha habido contagios en calle? Fíjate que nosotros no hemos documentado ningún contagio de la población. Supimos de que al inicio de la pandemia se hablaba de 12 casos, pero la verdad nadie nos los pudo corroborar. Con esto siempre he insistido en medios. No estoy diciendo que no haya casos de contagio entre la población, pero nosotros, como esta brigada roja, que así, bueno, nos llamaron en medios porque traíamos un overol rojo, que empezamos a trabajar desde el 23 de marzo del año pasado en distintas zonas de la ciudad, al menos, no sé, 9, 10 alcaldías, no hemos documentado ningún caso. O sea, no hemos visto una persona que tengamos que llevar al médico o llamar a una ambulancia porque tiene temperatura, problemas para respirar. O sea, no lo hemos documentado. Este, eh, y eso me parece que es bueno, ¿no? Porque no tenemos estos casos. Pero estoy seguro que si el virus llega a la calle en cualquiera de estos momentos, será un tema que no podremos frenar, porque la población no tiene tan... Digo, hemos visto ahora que ya usan más cubrebocas, sobre todo si los llevamos, ¿no? Tienen ellos algunos cubrebocas que ya están usando y si les damos, bueno, ya tienen. Incluso mucha población se acerca a pedirnos cubrebocas. Y esto creo que es positivo y habla del éxito de la campaña que implementamos. Nos piden gel, nos piden, bueno, ya jabón casi no, pero gel sí nos piden y lo repartimos indiscriminadamente, es para toda la población. Pero eso no significa que no haya casos, ¿no? Yo creo que ahí necesitamos también preguntarle a las distintas autoridades como qué ha pasado con los famosos 12 casos que se habló al inicio de la campaña, ¿no? Nosotros monitoreamos las zonas aledañas a donde se habían registrado esos casos y no hubo más. O sea, en nuestro monitoreo de visitar a la población que estaba cercana, les preguntamos y no había personas con fiebre. De hecho, teníamos termómetros, íbamos, medíamos temperatura y no registramos esto. Pero fíjate que la brigada sí tuvimos que adaptar toda la información general al lenguaje de la población callejera. Y eso no significa que hablábamos con lenguaje peyorativo o una jerga como pues que fuera como violenta, no. En realidad, hacerlo en un lenguaje simple, mensajes cortos, que la población entendiera y que cualquiera de nosotros pudiera entender, y esos eran los mensajes que dejábamos. Y creemos que comenzó a funcionar muy bien, porque te digo, ya usan cubrebocas, ya piden gel, ¿no? Qué importante. Alexia, yo quiero preguntarte si identificaste alguna forma o alguna práctica discriminatoria, llamémosle nueva, digamos, durante esta pandemia. Digo, además de lo que ya nos comentaste con el tema del cloro, pero me imagino también que el maltrato por parte de los vecinos y la idea de que las personas que viven en calle sean un foco de infección, pues no es nuevo, ¿no? A lo mejor se acrecentó el temor a partir de este prejuicio. Pero no sé, ¿qué prácticas identificaste o qué otro tipo de impactos, digamos, viste en las poblaciones a partir del inicio de la pandemia? Creo que más que prácticas nuevas, como tú decías, Gera, se intensificaron las prácticas que ya conocíamos. Por ejemplo, te contaba esto de rociarles el agua de la ropa con agua con cloro, que eso creo que se derivó mucho de esta estrategia que se impulsó desde el gobierno para sanitizar espacios, ¿no? O sea, nos contaban, por ejemplo, que iban durante el día y rociaban los espacios, los parques y demás puntos de encuentro de la población callejera y también sus cosas, ¿no? Que podría parecer una buena estrategia, pero el mensaje que se daba hacia la comunidad era de que la población callejera era un foco de infección, entonces, al igual que con las médicas y médicos, todo el personal de salud,
lo que ocurrió fue que comenzaron a generar más miedo, a pensar que eran un foco de infección y en este sentido alejarles. Y digo que más que prácticas nuevas se intensificaron porque también pudimos documentar que los eventos de limpieza social incrementaron, ¿no? Como estas acciones de los vecinos de denunciar que había un grupo de calle cerca, pedirle al gobierno que les quitara, fueron creciendo cada vez más y entonces nos tocó ver en muchas alcaldías que los grupos que antes conocíamos ya no estaban en ese lugar o que las habían separado, ¿no? Empezamos a documentar que a las y los niños les llevaban a casas de hogar o les ponían a disposición del DIF y a las personas, sobre todo con discapacidad, les llevaban a espacios de atención para las adicciones. Muchas de ellas siguen en estos espacios, ¿no? Que aparte es complicado saber en dónde están porque no somos familiares y no podemos pedir mucha información sobre el tema. Pero bueno, eso, empezamos a identificar que los eventos de limpieza social crecieron, identificamos también que el acceso a espacios de salud fue cada vez más difícil porque además de esta lógica del gobierno de dividir los espacios de atención para la salud y dedicar muchos a hacer espacios únicamente COVID, redujo el nivel de atención para la población en general, pero con la población callejera también se disminuyó mucho, ¿no? O sea, la atención que podían recibir era menor, entonces la atención a otros padecimientos u otras enfermedades que no tenían que ver precisamente con la COVID, pues también fue complicada. También nos tocó ver que los albergues, sobre todo en la primera fase del semáforo rojo, por ahí de mayo o junio de 2020, pues todos los albergues cerraron, entonces la población callejera no tenía espacios en donde quedarse, los hoteles también los cerraron, entonces estas poquitas familias que se quedaban en hoteles para no pasar la noche en la calle, tuvieron que salir nuevamente a los espacios públicos, lo cual fue súper complicado, ¿no? Porque entonces empezamos a identificar a muchas personas que ya no vivían en la calle, es decir, ya no dormían en la calle, mejor dicho, que volvían a salirse, identificamos personas que nunca habían vivido en la calle y que por el impacto económico se quedaron sin dinero para pagar los lugares donde rentaban y empezaron a quedarse en los parques, afuera de los hospitales o estas zonas que podían identificar seguras para ellas y ellos. También fue algo que se dio mucho, sobre todo en la primera etapa de la pandemia, ¿no? Otra de las cosas, o de los eventos de discriminación que vimos que crecieron fue negarles el acceso a espacios donde trabajaban, ¿no? Cuando se decretó el semáforo rojo la primera vez, cerraron todos los lugares que no eran considerados esenciales, ¿no? Como los mercados, los restaurantes, los puestos que estaban en la calle se tuvieron que quitar, que eran lugares donde la población callejera comúnmente trabajaba de forma informal, ayudando a poner y quitar puestos, haciendo mandados, y cada vez fue más complicado que pudieran acceder a estos espacios, pero además los poquitos que quedaban abiertos, bajo esta lógica de reducir el contagio, les empezaron a negar la entrada, ¿no? Y te ponía el ejemplo hace rato del metro, donde ya no les dejaban trabajar, comenzaron a ver como más detenciones, les desalojaban. Entonces la población callejera tuvo que idear nuevas formas para obtener dinero, limpiando los pasamanos en los trolebuses o en el metrobús, cantando o pidiendo dinero en las calles, ¿no? Empezaron como a buscar otras alternativas de trabajo, porque lo que sí tenemos muy claro es que si bien no hubo o nosotras no identificamos casos de COVID en la población callejera, el impacto económico que tuvieron fue muy fuerte, ¿no? O sea, empezamos a ver, además de gente que nunca había vivido en la calle, empezamos a ver a la población sin ingresos para solventar sus necesidades del día a día. Sí, justo el impacto en sus ingresos y según entiendo también de algo que nos platicaron, Quique estuvo con nosotros en los conversatorios de impactos diferenciados por la pandemia que realizamos el año pasado y del cual también tenemos un informe, que
ya no tenían acceso al agua, digamos, o a los baños o a las regaderas de muchos de estos negocios que estaban abiertos, que les prestaban, digamos, para asearse. Y pues evidentemente esto, con los impactos que implica, no solamente para la higiene individual, digamos, y por la higiene personal, pues, sino por la pandemia, ¿no? Que justamente se nos estaba diciendo todo el tiempo que nos laváramos las manos y que fuéramos más limpios en todo esto. Tenemos como 2 minutos antes de la pausa, pero no quiero dejar de mencionar el informe que realizaron ustedes sobre el acceso al derecho a la salud. No sé quién de ustedes quisiera platicarnos un poquito sobre qué es lo que plasman, qué es lo que visibilizan en este informe. Alexia o Quique. Sí, fíjate que el informe lo pensamos como desde el año pasado. Veíamos que era necesario documentar y plasmar en un texto pues, lo que estábamos viviendo con la población. Y es así que y diseñamos un instrumento para que no fuera solamente nuestra observación, sino diseñamos un instrumento de encuesta que aplicamos a 47 personas porque bueno, no teníamos tanto tiempo de encuestar en ese momento, porque estábamos como en la dinámica de repartir insumos y atender pues todo lo que ya comenté hace un ratito de salud mental, el tema del agua, ¿no? Entonces aprovechamos para levantar 47 encuestas donde les preguntábamos desde qué información les estaba llegando, cuáles eran los problemas que estaban enfrentando por la pandemia, pero además, ¿qué alternativas ellos estaban encontrando para superar esta condición? Y las cosas que la población nos mencionó con preocupación fue el tema de alimentación como un tema grave porque no tenían esta posibilidad. Obviamente el acceso al agua, no había instituciones abiertas, los comercios donde de manera regular obtenían el líquido no estaban abiertos, las fuentes estaban apagadas, o sea, era difícil tener agua en los primeros meses de la pandemia. El otro tema era la violencia policíaca que estaban viviendo, o sea, de hecho nos comentaban con mucha preocupación que los estaban yendo a detener, que los corrían de los espacios donde los veían reunidos, o sea, estaban viviendo de manera muy cruenta la violencia policíaca. Y el otro es que no había instituciones ni públicas ni privadas que les estuvieran llevando información. Eh, Incluso en algunas zonas, y aquí no quiero pecar en ese tema de que solo el caracol estaba, pero ellos nos decían eso. O sea, solamente ustedes han venido, nadie más ha venido a brindarnos información sobre lo que está pasando. Y lo que las mujeres, sobre todo de manera puntual, nos mencionaban era este acoso por separarlos de sus hijos e hijas. Eso salió en las encuestas. Logramos nosotros como sistematizar esta información, pero no solo sistematizarla para contarla, sino el documento cuenta con una serie de propuestas. Sabemos que el mundo es tan complicado y si hace 10 años ya vivimos una epidemia con el H1N1, 10 años después tenemos esta pandemia de COVID. Creo que el documento deja algunas recomendaciones muy puntuales sobre qué hacer en caso de que se vuelva a vivir algo parecido a lo que vivimos. O sea, y yo creo que, y iré cerrando la idea, que uno de los elementos centrales que muestra el documento es cómo el trabajo de calle, o sea, el trabajo de campo, bien preparado, bien planeado, con un objetivo, puede tener buenos resultados. Y aquí me permitiré comentar, tan funcionó nuestro protocolo de atención y de protección sanitaria que nadie del equipo se contagió en toda la campaña. Hasta la fecha seguimos trabajando en la calle y el equipo está bien. Las acciones se siguen cumpliendo con la población, seguimos teniendo contacto con mucha población en calle y creo que uno de los grandes aprendizajes es que el trabajo de campo en momentos como este son súper importantes porque de otra manera no les va a llegar información a estos colectivos que están en un nivel de exclusión tan alto como poblaciones callejeras, población migrante,
mujeres o personas que tienen que ejercer comercial. O sea, a esos colectivos solamente va a llegar información y atención y protección a través del trabajo in situ. Sí, no, y todo mi reconocimiento y felicidades de verdad por todo el trabajo que han venido realizando la Brigada Roja del Caracol durante todo este año y meses, porque la verdad es que ha sido impresionante y justo eso, ¿no? Acercando información y sobre todo para la protección de las poblaciones. El informe sobre acceso a la salud, entiendo que lo pueden consultar en su página. Está en la Este, página. Está en la página de Facebook por ahora, esta página de ISSU, quien quiera, te podemos mandar el link, pero ya está disponible en la página del Caracol, y quien lo necesite de manera puntual, @elcaracolac, nos manda un messenger y se lo enviamos la liga, con mucho gusto. Perfecto, sí, lo que podemos hacer también es que ahorita en nuestras redes, también nuestras del COPRED, digamos, ahorita lo difundimos para que la gente pueda verlo, porque pues sí es muy importante que se conozca. Vamos a hacer una pausa, no le cambien, estamos aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre poblaciones callejeras. Ahorita regresamos. Estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso, estamos hablando sobre poblaciones callejeras y justo en el último corte estábamos hablando sobre los impactos diferenciados de la COVID en las poblaciones que viven en calle. Y bueno, yo quisiera un poco también retomar de este informe de impactos diferenciados que trabajamos el año pasado gracias a los insumos que el Caracol nos proporcionó y en donde pues justo visibilizamos cómo estos efectos desproporcionados de la pandemia en las poblaciones callejeras, pues fueron y siguen siendo especialmente graves. Y bueno, pues en esta última parte yo quisiera que me platicaran, que nos platicaran qué consideraciones o preocupaciones tienen, digamos, frente al panorama que enfrentan las personas en situación de calle durante esta pospandemia. Alexia, ¿cómo ves las cosas? ¿Qué es lo que más te preocupa ahora, digamos, con respecto a las poblaciones en calle? Pues creo que algo que hemos estado colocando mucho sobre la mesa es que las poblaciones callejeras no están siendo consideradas de forma íntegra para acceder a las vacunas, ¿no? O sea, eso es como algo súper alarmante porque hace rato decía Luis Enrique que sabemos que si el virus llega a la calle va a ser muy complicado frenarlo porque la población callejera tiene diferentes condiciones, tanto orgánicas como sociales, y que no les van a permitir como acceder a espacios de salud y prevenir que esa enfermedad se complique. Entonces, de ahí que hemos insistido tanto para que se considere a las poblaciones callejeras como un grupo prioritario y en este sentido se puedan generar estrategias para vacunarles a todas y todos, ¿no? Y lo pongo sobre la mesa porque en nuestra experiencia intentando que accedan a la vacuna, nos hemos encontrado con diferentes obstáculos. El primero, y lo comentaba hace rato con otras cosas, es la falta de documentos de identidad, ¿no? Muchas de las personas, sobre todo las personas mayores de 50 años, no tienen su CURP o no lo recuerdan. Entonces, nos ha sido muy complicado registrarles en el portal para que puedan acceder a la vacuna. Luego de eso, cuando logramos vacunar a algunas de estas personas, en los módulos nos encontramos con el obstáculo de no tener una identificación que garantice o que certifique que la persona que está acudiendo a vacunarse es la persona del registro y además no contamos con un comprobante de domicilio, o más bien estas personas no cuentan con un comprobante de domicilio que garantice que viven en la alcaldía bajo la cual fueron registradas, ¿no? Entonces, eso siempre lo hemos mencionado desde que la Secretaría de Salud anunció la estrategia para acceder al registro de vacunación. Y lo otro es que esta estrategia que se ha implementado para vacunar a poblaciones callejeras desde el IAPP, lo que identificamos es que deja de lado a muchas personas, ¿no? O sea, esto que decía aquí que hace rato de que la información no le llega a todas las personas, también es cierto que estas brigadas no están llegando a todas las zonas.
lo que está limitando que las personas de población callejera puedan acceder a estas vacunas. Muchas de ellas parten de una lógica de desconfianza hacia las instituciones del Estado, entonces por ende no quieren acudir a estos espacios. Por eso nosotros vemos necesario que la estrategia que se aplique sea otra, que es una estrategia que les permita a las poblaciones callejeras acudir a cualquier módulo cercano al lugar donde se queda, porque al final es el lugar donde están viviendo, y que puedan tener una serie de ajustes razonables para que puedan acceder sin discriminación a esta vacuna, ¿no? Es decir, que puedan tener una especie de acompañamiento para que puedan pasar todos los filtros y llegar a la vacunación de forma efectiva y rápida. Esa es una de las principales preocupaciones, ¿no? Si la población no se vacuna y ahora estamos retomando actividades, hoy mencionaron que el semáforo verde, más bien la Ciudad de México pasaba a semáforo verde por primera vez. Eso significa que muchos espacios van a empezar a abrir, el flujo de gente en la calle va a ser cada vez como más grande, y eso puede colocar en mayor riesgo a la población porque no tiene la vacuna, no está siendo protegida. Otra de las cosas que identifico y que creo que puede ser una preocupación para este momento post pandemia es que la población callejera necesita tener una serie de acciones, de acompañamientos que les garanticen regresar a espacios seguros, ¿no? O sea, te contaba hace rato, Quique, que ha habido estrategias donde se intimidan a las mujeres y les dicen que les van a quitar a sus hijos e hijas, a las personas, sobre todo con discapacidad, se les está llevando a espacios de atención para las adicciones o albergue, pero no se les está garantizando estar en espacios dignos y seguros. Entonces creemos que igual bajo esta lógica de retomar poco a poco la normalidad o llegar a esta nueva normalidad que tanto se ha anunciado, pues la población callejera sigue quedando vulnerada, ¿no? Porque sigue sin contar con información clara de qué va a pasar después de la pandemia, sigue sin contar con espacios seguros para estar. Nos hemos dado cuenta que a más de un año de pandemia las condiciones de la población callejera no han cambiado, al contrario, se han incrementado. Entonces, creo que está complicado, es complejo pensar en que la población callejera retome como el ritmo que se ha estado marcando para que la población regrese a las actividades cotidianas, ¿no? Y creo que lo otro es que pues sigue sin existir un cambio cultural favorable hacia la población callejera, ¿no? La comunidad sigue partiendo de la idea de que son personas que pueden contagiarles, de que son personas sucias, delincuentes. Entonces, mientras no exista una propuesta, una campaña que busque generar un cambio cultural e incluir a la población callejera dentro de estos espacios comunitarios, garantizar el buen trato y la no discriminación, pues esto seguirá igual, ¿no? Sí, justo, yo creo que por eso decía yo hace un momento que este programa es importante para visibilizar justamente la discriminación y la exclusión que viven las poblaciones callejeras, precisamente para visibilizarlas, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo las poblaciones que viven en calle, son poblaciones absolutamente invisibles, ¿no? De repente escuchaba yo en algún momento que alguien decía, pero ¿por qué van a vacunar a las poblaciones callejeras? En primer lugar, porque en algún momento se planteó, ¿no? O sea, pues evidentemente, o sea, están en una situación de mayor vulnerabilidad que quienes podemos quedarnos en casa. Para finalizar, Quique, ¿cómo trabajamos por este cambio cultural? ¿Qué podemos hacer para lograr la visibilización y la inclusión y la no discriminación de las personas que viven en calle? Fíjate que uno de los elementos que hemos visto que funciona mucho es humanizar las acciones que se realizan con las poblaciones que están en condiciones complejas. Insisto, no solo poblaciones callejeras, hay otros colectivos que igual la pasaron muy mal durante los primeros meses de la pandemia y en el pospandemia están igual. Cuando me refiero a humanizar es reconocer que estamos en un momento de emergencia mundial,
y que es necesario atender a toda la población, pero sobre todo a la que queda más expuesta. Creo que parte del ejercicio que hicimos con la Brigada Roja fue estar informando todos los días y ahí gracias a medios de comunicación nacionales e internacionales que nos acompañaban directamente a la calle para que vieran de viva imagen y de viva voz, conocieran lo que estaba pasando, no solo a través de lo que el Caracol decía, sino preguntándole a la población de manera directa. Creo que ayudó y sí vimos mucho apoyo de parte de la ciudadanía para la Brigada Roja. O sea, en verdad, nosotros nos quedamos sin gel y cubrebocas la primera semana, o sea, la última semana de marzo del 2020. Pero en cuanto regresamos del primer aislamiento que tuvimos, ya teníamos gel, un montón de cubrebocas para seguir trabajando. La gente se sensibilizó en lo que estaban viviendo niños y niñas que no podían acceder a la educación. Hubo personas que pagaban horas de internet para niños y niñas, gente que donó alimentos. Creo que eso que vivimos en ese momento es un ejemplo claro de que podemos ser sensibles ante algo difícil que está pasando en una población que de por sí la pasa mal. Y yo creo que ahí el trabajo que hace el COPRED y los órganos de defensa de derechos humanos es fundamental. Y creo que ahí tenemos pendiente una gran campaña de sensibilización sobre lo que significa la vida en la calle, porque la gente sabe que la pasa mal, pero también creen que es su responsabilidad plena y absoluta. Y eso de verdad no es así. O sea, la gente que llega a la calle es porque pasa por una serie de búsqueda de apoyos. Recuerdo el caso de Olimpia, que cuando me enseñó sus acuses de recibo de las cartas que había solicitado como apoyos, eran, no sé, 100 cartas que había metido en el tiempo que llevaba viviendo en la calle y donde no había tenido una sola respuesta por parte de la alcaldía donde ella estaba viviendo abajo de un puente, ¿no? O sea, no solo ahí son los apoyos a las instituciones del Estado, pero también a la comunidad, a su familia, a la gente cercana. O sea, cuando alguien llega a la calle es porque ya pidió una cadena de apoyos y que no fueron los necesarios para apoyarle y que no tuviera que llegar a un espacio tan complejo y complicado como es la calle. Creo que ahí es necesario, por eso, una gran campaña de sensibilización donde se escuche la voz de las personas, porque, y cerraré con esto, en la calle no solo hay personas que llevan años, hay personas que acaban de salir a la calle. En la pandemia encontramos familias que se quedaron en la calle por no tener trabajo. Y a lo mejor ahí sí estamos hablando de una situación temporal, que gente que le apoyamos con una renta temporal y ya no estuvo en la calle, y es gente que se mantiene fuera de este espacio, ¿no? Pero yo creo que es ahí donde tenemos que hacer análisis más profundos, tenemos que hacer acciones o investigación que nos ayude a comunicar lo que realmente está pasando y no solo lo que los ojos de la discriminación a veces nos ayudan a ver, ¿no? Creo que necesitamos una gran campaña que ayude a que tengamos otras miradas y así podamos humanizar un tema tan complicado como es la vida que tienen las poblaciones callejeras. Sí, sin duda, es algo que tenemos pendiente, y lo digo acá en el programa porque sí lo tenemos pendiente y espero que pronto lo podamos hacer juntos, juntas, porque sí, justo visibilizar y desmantelar todos esos prejuicios y todos esos tabúes que existen frente a las personas que viven en calle. Pues se nos acabó el tiempo. Ya saben que siempre termino diciendo, este programa se pasa muy rápido. Hay tantas cosas que hablar sobre las prácticas discriminatorias, la desigualdad estructural que viven los grupos de atención prioritarios y pues entre ellos, por supuesto, las poblaciones callejeras, que son uno de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad y que han sido gravemente impactados por la pandemia. ¿Dónde pueden hacer alguna donación al Caracol, Quique? Pueden buscarnos en Facebook, Twitter, Instagram, el Caracol AC, ahí nos pueden mandar un mensajito y la gente que tenga posibilidades de apoyarnos y les mandamos una lista, bueno, hay una serie de necesidades puntuales que pudieran apoyar quienes vean este programa, pero sobre todo creo que hay un tema
que además del apoyo al Caracol, que se agradece muchísimo, sí les invitamos a cuando vean a alguien en la calle, no vean solamente a alguien que está consumiendo sustancias o que puede generar miedo o aversión. Vean una persona que no solo la está pasando mal, sino lleva muchos años pasándola con temas de discriminación, violencia, y que está en esa condición porque nadie le ha apoyado para que mejore sus condiciones de vida. Pero bueno, arroba el caracol AC, ahí nos buscan mensajitos y respondemos todo lo que nos llega. Pues muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo, Alexia, Luis Enrique, que hayan estado por acá. Nidia, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este espacio diverso. Y pues nos vemos a la próxima.